Bendiciones, hermanos. Quisiera compartir una nueva palabra del Señor, algo muy importante que hace algún tiempo el Señor me habló acerca de el proceso que vivimos los cristianos para llegar al punto exacto de lo que Dios anhela de nosotros, de poder, cierto, llegar a la estatura que el Señor nos pide para ser útiles completamente para el Señor. Ciertamente, para ser útiles y servir al Señor no se necesitan grandes capacidades, pero sí la capacidad o sí el nivel de madurez, el nivel de procesamiento, el nivel de etapas que sucede o que pasa por un cristiano es muy importante. Dios nos quiere usar, pero quiere usar a gente madura, a gente procesada, a gente que ha pasado por momentos difíciles, a gente que ha vivido circunstancias en su vida. Es un poco lo que sucedió con David antes de llegar al trono. David, que fue ungido por el profeta Samuel, no llegó directamente al trono, sino que pasaron a lo más 20 años para que David llegara al trono y reinara sobre Israel durante 40 años. Sin embargo, el rey Saúl no pasó por ningún proceso cuando el pueblo lo eligió para que él fuera el rey de Israel. Saúl llegó directamente al trono. Samuel lo ungió como rey de Israel y automáticamente se puso a reinar sin haber pasado por un proceso para poder reinar correctamente sobre Israel. Y eso Dios lo sabe. Dios nos quiere usar a todos y Dios te puede usar y me puede usar ahora mismo si Él quiere hacerlo así. Pero Dios tiene un patrón de conducta, Dios tiene un modo de operar, un modo de hacer las cosas. Y a Él le gusta procesarnos, a Él le gusta pasarnos por diferentes terrenos antes de usarnos completamente. Por mucho tiempo se ha usado la burra de Balaam como un ejemplo de que Dios puede usar incluso a los animales. Si Dios fue capaz de usar una burra, de usar un asna, ¿cómo también no nos va a usar a nosotros? Eso es una gran verdad. Pero Dios nos quiere usar cuando hayamos pasado a la madurez, cuando hayamos dejado las cosas de niños. Es un poco lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos en 1 Corintios capítulo 13. Cuando dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, andaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que dejemos las cosas que son de niño espiritual, las cosas que son de infantilismo espiritual, porque Él nos quiere usar maduramente. Dios quiere endosarnos responsabilidades a nosotros a la medida que vayamos creciendo y madurando en el reino. Hay mucha gente que quiere ser usada por Dios, pero no ha madurado, no ha crecido, no es capaz de soportar la responsabilidad que requiere la obra del Señor. Debemos ser conscientes y ser capaces de darnos cuenta en qué nivel estamos espiritualmente. ¿Hemos crecido lo absoluto? ¿Hemos crecido la estatura que Dios quiere de nosotros? ¿O más bien nos falta todavía seguir aprendiendo, seguir madurando y creciendo? Ciertamente el conocimiento es muy importante, adquirir conocimiento, pero más importante que adquirir conocimiento bíblico, teología, es que podamos tener el carácter de Cristo, que podamos tener un carácter maduro, un carácter dócil, mansedumbre, paciencia, amor, tolerancia, justicia, piedad, todo lo que es del fruto del Espíritu. El Señor quiere forjar eso en nosotros antes de endosarnos una responsabilidad. Es como que un niño de 10 años se hiciera cargo de una casa. No puede, por más que quiera, no está apto, no está condicionado para hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque quien sostiene una casa son los padres. Los padres representan madurez y crecimiento. De igual modo es en lo espiritual. El mensaje que quiero compartir hoy día tiene que ver con Jacob y con Labán. Como tú ya lo sabes, el nombre de esta reflexión es ¿cuál es el Labán de tu vida? ¿Y qué significa ese título? ¿Cuál es el Labán de tu vida? Si vamos a la escritura en el libro de Génesis, vemos que nuestro padre Jacob, el nieto de Abraham, él pasó por un proceso en la casa de Labán. Jacob tenía un modo de operar en su vida, Jacob tenía un modo de ser. Jacob era un hombre muy astuto, era muy perspicaz. Jacob tenía todo controlado. Jacob era una persona que se daba cuenta de muchas cosas, era una persona muy perceptiva. Jacob era un engañador, un suplantador, era un estafador. Ese era Jacob. Y él operaba de ese modo en la vida. Así engañaba a su hermano, así engañó también a su padre Isaac, engañándolo y obteniendo de él la bendición de Dios.
Y Dios, viendo cómo operaba Jacob en su vida, cómo era astuto, cómo él andaba anticipado a las jugadas de los demás, Dios consideró a este hombre para ser usado por él. Dios quiso amar a Jacob para que él fuera el primogénito de su padre, y más bien el primogénito de Dios, porque dice la Escritura que Isaac amaba más a Esaú que Jacob. Y este Jacob tenía un modo de operar en su vida del cual no iba de acuerdo a Dios. Ciertamente Jacob fue escogido por Dios para que él fuera el patriarca y Israel después tomara su propio nombre. Pero Jacob tenía que cambiar, porque para ser usados por Dios tenemos que cambiar cosas, debemos ser procesados, debemos ser pasados por grandes etapas de nuestra vida para generar la madurez necesaria que Dios quiere de nosotros. Porque nosotros como servidores de Dios debemos representar a Dios de la mejor forma. Y Dios quiere hacerse representar por gente madura, porque Dios en el cielo también es maduro. Es como lo que dice el Señor, que sed perfecto porque vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Ahí la perfección tiene que ver con madurez, tiene que ver con estatura. Debemos ser perfectos, debemos ser maduros y crecidos, dejar lo que es de niño. Y este Jacob era un estafador, un engañador. Pero cuando él salió mal de la casa de su padre, cuando escogió el mal camino y engañando a todo mundo, salió huyendo porque Esaú lo quería matar. Y en su huida él va a la casa de su tío Labán. Rebeca le recomienda a Jacob que vaya a la casa de su tío porque allá él iba a encontrar sustento y abrigo para su vida. Jacob escapa solo y llega a la casa de Labán. Y allá, en la casa de Labán, Jacob está por muchos años. Y este Labán, su tío, era 3 o 4 veces más astuto y engañador que él. Era peor que él para obrar. Si Jacob era engañador, su tío lo era 10 veces más. ¿Y cuál es la reflexión de toda esta historia? Yo creo que tú ya conoces muy bien esta historia, o se ha predicado muchas veces. Jacob en la casa de Labán, él aprende a cómo operar en la vida. Porque Jacob se consideraba un hombre astuto, engañador, pero su tío lo era mucho más que él. Y cuando Jacob empieza a trabajar para Labán, él se enamora de su hija llamada Raquel. Y Labán, al enterarse de que Jacob se enamoró de su hija Raquel, le pide que trabaje 7 años por su hija. Así era la cultura de aquel tiempo. Y Jacob empezó a trabajar 7 años por Raquel, porque la amaba. Y en el momento que Jacob cumplió los 7 años, le pidió a su tío Labán su hija para casarse con ella. El asunto es que cuando llegó la noche, Labán no le entregó su hija Raquel, sino que le entregó su hija Lea, la mayor de él. Y aquí vemos que Jacob fue engañado por su tío. Jacob no pudo replicar ante su tío porque era una autoridad y era el dueño del lugar. Así eran las costumbres de aquel lugar, como dijo Labán. No acostumbra así hacerse, sino dar la primogénita primero. Y dice que Labán le dijo, debes trabajar 7 años más por Raquel. Y Jacob tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. 14 años trabajó por la mujer que él amaba. Para poder ser bendecido con la mujer que él amaba, tuvo que trabajar 7 años. Aquí vemos que Jacob en la casa de Labán aprendió a operar en la vida. Que las cosas no se obtienen a través de engaños, sino trabajando, sino esforzándose. Este Labán era mucho más astuto que él. Le estaba enseñando a cómo operar en la vida, a operar honradamente y no andar engañando. Dios le dijo a Jacob, le quiso hacer entender a Jacob, si tú eres engañador, te voy a poner una persona que es 2 o 3 veces más engañador que tú. No pretendas venir a engañar aquí. Eso fue lo que sucedió con Labán, en la casa de Labán. Jacob trabajó para Labán por muchos años. 10 veces le cambió el salario a Jacob. 10 veces. Durante los 20 años que estuvo con Labán, durante 10 veces le cambió el salario. Y vemos que este Labán empezó a procesar, sin querer, a su sobrino Jacob. Lo trató durante 20 años.
La pregunta es esa. Quiero preguntarte ahora para llegar a la reflexión. ¿Cuál es el Labán de tu vida? ¿Quién es aquella persona que Dios puso en tu vida para formarte? ¿Quién es aquella persona que Dios puso en tu vida para tratarte, para formarte, para quitar de ti las cosas que no están bien? ¿Quién es? ¿Son tus padres? ¿Es tu pastor? ¿Tu líder? ¿Pudiste ya identificar quién es el Labán de tu vida? Aquel que debe enseñarte a operar honradamente, aquel que está enseñándote el camino, aquel que está enseñándote cómo funciona la vida, de cómo operar correctamente y legítimamente. ¿O pretendes tú también engañar a tu Labán, engañar a la persona que Dios puso para mentorearte? ¿Eres tú más astuto que tu mentor? ¿Podrá el discípulo enseñarle al maestro? ¿Lo puedes identificar? Yo quiero invitarte a que tú puedas revisar tu vida y ver quién es el Labán de tu vida, quién es aquel que te está formando, porque Dios puede colocar una persona en tu vida para formarte, porque Dios quiere usarte. Y esa es la mejor noticia de esta reflexión, es que Dios nos quiere usar, pero nos quiere usar con madurez, nos quiere usar con un camino recorrido. ¿Ustedes creen que a lo mejor Jacob siguió siendo la misma persona desde que salió de la casa de Labán? Porque llegó un tiempo que Jacob salió de la casa de Labán, se fue de aquel lugar, porque Dios le dijo que saliera de aquel lugar, porque ya él había sido cambiado, porque la naturaleza de la vida de Jacob ya estaba cambiando, porque ya no era el mismo Jacob, porque ya lo habían engañado a él, como él había engañado a otros. Llegó una persona que era más astuta que él y lo engañó, una persona que sabía el camino mejor que él. Vengo y te pregunto, ¿sabes cuál es tu mentor? ¿Ya reconoces la persona que sabe cuál es el camino? Yo quiero invitarte a que tú puedas reflexionar y someterte y aprender a escuchar al Labán de tu vida. Porque el Labán tiene más experiencia que tú. Porque el Labán sabe cómo es la vida. Porque el Labán ya vivió lo que tú estás viviendo. Labán ya lo vivió. Dios puso a Jacob en la casa de Labán para que él ya no operara con engaños, sino que operara honradamente, para que aprendiera a obtener las cosas trabajando, esforzándose y no engañando a los demás. Dios quería usar a Jacob, pero no lo quería usar que él fuera un engañador, un traicionero, un estafador, no, un suplantador, no. Dios no quería eso de Jacob. Dios quería hacerse representar por Jacob, pero que Jacob actuara correctamente. Y cuando Jacob sale de la casa de Labán, va a un lugar, un hermoso lugar llamado Peniel. Este lugar llamado Peniel significa rostro de Dios. En este lugar llamado Peniel, Jacob tiene un encuentro, una experiencia sobrenatural con Dios. Y en ese lugar, cuando Jacob ve al Señor, dice que era el ángel de Jehová. Cuando Jacob ve al Señor, empieza a luchar con Dios, con el ángel, para que lo bendijera. Y el ángel no pudo deshacerse de Jacob, no lo pudo soltar, porque Jacob se aferró al Señor. Se aferró y decía, no te soltaré hasta que me bendigas. Lo que quería Jacob era que ahora la bendición viniera directamente de Dios, que él ya no quería engañar a nadie, porque se dio cuenta que el engaño no beneficia a la gente, sino que daña a la gente. Se dio cuenta que como él fue engañado, él ya no quería operar así. Él quería ahora la bendición de Dios, pero de una forma legítima. Y empezó a abrazar al ángel, empezó a luchar con el ángel, que era el Señor, para que de él mismo viniera la bendición. Vemos que tener un Labán en nuestra vida nos hace cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de proceder en la vida, nuestra forma de actuar. Es beneficioso tener un Labán en nuestra vida porque nos enseña a operar y actuar legítimamente y no tomar atajos, sino actuar correctamente, actuar como Dios actuaría. Cuando salió Jacob de la casa de Labán, su naturaleza fue cambiada y el Señor en Peniel le cambió el nombre a Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y Dios cambió por completo la naturaleza de Jacob. Al cambiar el nombre
de Jacob por Israel, Dios le estaba cambiando la naturaleza y la esencia de Jacob. Ya nunca más debes ser o serás un engañador. Ahora serás un príncipe. Ahora serás un primogénito. Eso quiere decir Israel. Vemos que la naturaleza de Jacob fue cambiada porque tuvo un Labán en su vida por 20 años que lo hizo madurar y crecer, que le enseñó el camino de la honradez, no viviendo tal vez como él quería, sino como Dios quería. Y esa es la mejor forma de obrar de acuerdo a Dios, obrar de acuerdo a la naturaleza de Dios y buscar la bendición que viene de Dios y no de una forma humana, no de una forma engañadora, porque Dios no nos quiere usar operando así. Hay mucha gente que opera así en la iglesia, en el evangelio, engañando y manipulando gente, sus emociones, para conseguir algo de ellos. Pero esa no es la bendición de Dios, sino simplemente un esfuerzo y una manipulación humana. Doran la píldora, soban lomos, son lisonjeros, simplemente para conseguir algo de ellos. Y no son representados por Dios. No son representantes de Dios, sino más bien de ellos mismos, de su propia imagen y prestigio, pero no el de Dios. Cuando una persona es llamada por Dios, esa persona va a ser sometida a la casa de Labán para ser procesado. No te salgas, no te escapes de la casa de Labán. Si estás en la casa de Labán, no te vayas, porque llegará el momento en que Dios mismo te dirá: sal de la casa de Labán y ve ahora, porque te vas a encontrar conmigo en Peniel. Mucha gente no quiere vivir el proceso de cambio de naturaleza, no quiere pasar por el proceso, no quieren vivirse esa etapa, no quieren cambiar carácter, no quieren mudar de pieles, no quieren seguir viviendo el evangelio a su propio modo, a su propia manera. Como se dice, el evangelio según San Yo. Quiero vivir el evangelio a mi pinta y no quiero ser procesado, no quiero pasar por esto, no quiero pasar por una etapa de aprendizaje porque no la necesito, porque creen que no necesitan. Y empiezan a operar de un modo extraño en el reino, operar de un modo ilógico que no es el modo que opera Dios o el Señor, que no va de acuerdo al reino, sino de acuerdo a sus propios intereses. Porque quiero decirte que Labán era 20 veces más engañador que Jacob. Dios usó a Labán simplemente para poder sacar lo mejor de Jacob. No porque Jacob iba a aprender nuevas estrategias para operar, no. Porque Jacob en la casa de Labán no operó así. Él aprendió a actuar en honradez. Si pudieras leer o si pudiéramos leer la historia de Jacob en la casa de Labán, vemos que Dios miraba cómo Labán engañaba a Jacob y Dios estaba con Jacob, viendo, actuando cómo él actuaba íntegramente en todo lo que hacía en la casa de Labán. Dios quiere que actuemos correctamente, de acuerdo a su naturaleza y a su propósito, de acuerdo a su voluntad, y no de acuerdo a nuestros intereses personales ni manipulaciones humanas como lo haría Labán, o como en el tiempo pasado lo hizo Jacob. Dios nos escogió para que le sirvamos, pero no para que le sirvamos del modo que creemos o del modo que creemos que es mejor, sino de acuerdo a su naturaleza y carácter. Debemos ser procesados en el carácter para poder representar de la mejor manera a Dios. Debemos tomar la sana doctrina y vivir de acuerdo a la sana doctrina y no a los nuevos estilos ahora, que más bien desvían al pueblo, que lo llevan a la sana doctrina, que lo llevan a las sagradas escrituras. Debemos andar de acuerdo a Dios, de acuerdo al Señor, como Él nos enseñó a operar. Recordemos cómo el Señor fue el Labán de los discípulos. Recordemos al famoso Pedro. Pedro, antes que se llamara Pedro, se llamaba Simón. El Señor cambió la naturaleza de ese hombre. Cuando el Señor le cambiaba el nombre, le estaba cambiando la naturaleza, le estaba cambiando el carácter. Y vemos que el proceso de Pedro fue un proceso lento, pero se equivocó muchas veces. Pero Pedro después empezó a operar correctamente. Empezó a actuar de acuerdo a Dios, de acuerdo como el Señor le había dicho que actuara, cómo él debía operar. Te entrego esto, atención. Cuando Dios va a usar una persona para un servicio específico, lo que primero hace el Señor, le cambia la naturaleza para poder usarlo. Y siempre fue así. Dios nos quiere cambiar de naturaleza para poder usarnos.
Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés era un iracundo, Moisés era un asesino, pero Moisés en el desierto por 40 años, él fue otra persona. Dios procesó por 40 años a un hombre llamado Moisés, para que de ser el hombre más iracundo, fuera el hombre más manso de la tierra. Recordemos también el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, más bien conocido como Pablo. Dios, para usar ese gran hombre de Dios, tuvo que primero cambiarle la naturaleza. Ya no debes ser nunca más Saulo. Ahora te llamarás Pablo. Vas a ser otra persona. Dios siempre va a usar a alguien para cambiar la naturaleza, para procesarnos, para generar la transformación necesaria de nuestro carácter. Porque no pasa tanto por los dones, sino más bien por nuestro carácter. Porque es con nuestro carácter cómo determinamos que los dones sean usados. Según nuestro carácter es cómo vamos a operar. Los dones siempre son beneficiosos para los demás, para la iglesia, pero el carácter es ahí donde a veces están los problemas, en las actitudes, en cómo operamos. No tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. No es tanto predicar bien, o no es tanto predicar o enseñar, sino cómo se predica, cómo se enseña. Hay mucha gente que tiene muchos dones hermosos en la música, hermanos que cantan hermosos, que cantan muy lindo. Eso es un don de Dios. Pero lo que hace diferente a un ministro, a un adorador de otro, es en cómo ejecuta su don, en cómo canta, en cómo adora, en cómo enseña, en cómo sirve, en su espíritu, en su carácter. Hay gente que canta muy lindo y se cree muy importante por eso. Hay gente que predica y se cree muy importante por eso. Ahí vemos que su carácter no ha sido formado. No es tan importante hacer la obra con los dones, sino con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el carácter tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver con la naturaleza, con nuestra esencia, si se parece o no a Cristo. Dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Qué importante declaración hizo el apóstol. Tú y yo debemos ser procesados, debemos ir a la casa de Labán, porque este Labán será beneficioso para nosotros. Dios obligadamente pondrá un Labán sobre ti para que tú aprendas el camino, para que seas procesada y procesado. No quieras no estar en la casa de Labán, porque tardarás mucho más en llegar al propósito de Dios. Es mejor someterse al proceso, es mejor someterse al proceso de estar en la casa de Labán, el proceso de transformación, el proceso de aprendizaje a cómo actuar, a cómo servir, a cómo llevar las cosas de Dios. En la casa de Dios y en la obra de Dios. Es como lo que Pablo le dice a Timoteo, te escribo todas estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El Labán de Timoteo se llamaba Saulo de Tarso. Pablo era el mentor, el Labán para Timoteo, y le daba todos los consejos necesarios para que Timoteo operara correctamente en la obra del Señor. Empieza a orar, decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No tengo un Labán en mi vida. Pon un Labán en mi vida que me enseñe a actuar, que me procese, que me cambie para ser realmente útil para el Señor. Te digo más, Dios te puede usar ahora ya. Si Él decide hacerlo, te puede usar ahora ya. Pero Dios no quiere tanto usarte ahora porque Él tiene poder para hacerlo, sino quiere usarte que tú primero pases por el proceso, aprendas el camino para que cuando llegues a ese lugar, llegues con un mejor corazón, teniendo las mejores actitudes, teniendo un mejor carácter, una mejor forma para obrar. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de mí. Y para terminar, recordemos lo que el Señor le dijo a Moisés. Cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, la gloria de Jehová, le dijo Jehová, sube al monte y te voy a mostrar mi gloria. Y cuando Moisés llegó al monte arriba, vino Dios y se apareció a Moisés. Y dice que puso la mano Jehová sobre Moisés, pero Jehová exclamó estas palabras: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Cuando Dios exclamó eso acerca de sí mismo, estaba enseñándole a Moisés su naturaleza, su carácter. Moisés quería ver la luz, la gloria, la refulgencia, pero Dios le reveló su carácter. Dios a Moisés le reveló el carácter de sí mismo,
misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Esas eran las cosas que Dios le quería revelar a Moisés. La forma en cómo Él obra, en la forma como Él actúa, en la forma como Él se conduce, cómo Él decide obrar, cómo Él decide actuar. Es de acuerdo a su naturaleza. Tomemos este ejemplo, seamos procesados para que podamos tener el carácter de Cristo a la hora de servir. Bendiciones.